Buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad para estudiar una vez más sobre el libro del profeta Isaías. Recuerden que la vez pasada estuvimos estudiando del capítulo 6. Hoy comenzaremos una sección que es llamada por los teólogos el libro de Emmanuel. Es una serie de capítulos que están consagrados pues a una serie de profecías que giran sobre Emmanuel. Básicamente son los capítulos 6 al 9. Algunos incluyen dentro de estos los capítulos 10 al 12 como un conjunto de una serie de profecías relacionadas con un niño que habría de venir y que habría de instaurar el reino auténtico de Dios sobre la tierra de Israel, sobre Judá, sobre Jerusalén. Y no sin antes, quiero que hagamos una oración para comenzar, dándole gracias a Dios por este día y por la oportunidad que ustedes nos están dando. Gracias. Padre eterno, te damos gracias por esta oportunidad. Eres bueno, eres santo, eres justo, amable. Te reconocemos como Dios auténtico y verdadero. Ahora, mi Dios, que vamos a estudiar un poco más sobre el profeta Isaías, te rogamos en el nombre de Jesús que nos dé sabiduría para todas las cosas que necesitamos. Y gracias una vez más por ayudarnos, oh Padre eterno. Confiados siempre estamos de tu misericordia y amor, oramos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Así que estamos aquí y vamos a comenzar una sección nueva, como ya les había dicho, no sin antes, como siempre les digo, que me envíen sus tareas y su proyecto a la dirección de correo aliede7@gmail.com, y con esa dirección también ustedes pueden escribirnos sus inquietudes acerca del curso o acerca del Instituto Bíblico. Y vamos a comenzar pues nuestro estudio, y como siempre compartimos la diapositiva que se relaciona con él. Vamos a ubicarla. Estamos en la clase número 4 del profeta Isaías. Esto corresponde con el video número 1 del mismo. Y vamos a compartirlo, vamos a compartir nuestra diapositiva. Vamos a esperar que se ejecute, ahí la tenemos. Vamos a compartirla y a esperar que nos aparezca en la pantalla. Ahí tenemos nuestra diapositiva y vamos a comenzar. Es obviamente la diapositiva de presentación. Ahí está mi nombre y mi correo electrónico, que ya lo he mencionado anteriormente. Esta es la clase 5, el video número 1. Y vamos a estar hablando un poco de los oráculos mesiánicos, como ya les dije, del llamado libro de Emmanuel. Vamos a estar analizando primero los capítulos 7 al 9 y otras profecías de carácter mesiánico. Y aunque el capítulo 6 es el abreboca de esta sección, porque contiene las predicciones de las guerras siro-efraimitas y de las invasiones futuras asirias, es en el capítulo 7 donde se hace la mención explícita sobre un niño que iba a nacer, que se conoce con el nombre de Emmanuel. Comienza con una sección narrativa que tiene su correspondiente paralelo en el libro de los Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 5. Ahora lo vamos a leer. Y esto nos enmarca pues el contexto histórico y las referencias del oráculo. Vamos a ver un poco de lo que es el temor de Acaz y su incredulidad, cómo ésta se hace manifiesto en las comparaciones que usa el profeta para describirlas. La prueba que viene exige fe en Dios. Acaz intenta creer el mensaje de la profecía, pero demuestra su hipocresía y deja ver que su confianza está puesta en la aglomeración de alianzas humanas. Eso también lo vamos a estar analizando. La señal de Emmanuel es la prueba de que Yahvé triunfaría sobre cualquier complot sobre su pueblo, aunque tenga que usar a terceros para ejecutar
sus juicios. Asiria será instrumento de Dios para la ejecución de sus juicios, aunque ella también será juzgada en su accionar contra el pueblo de Dios. Y aunque ella será juzgada por lo que había pensado hacer o quizás por el maltrato que infligió antes de llegar pues casi a conquistar Jerusalén, pues Dios reacciona a favor de su pueblo y ellos no pueden entrar a Jerusalén y tienen que regresar. Esto lo vamos a ver en el capítulo 8. Se exhorta al pueblo a mantenerse fiel, a confiar en Dios, a temerle y a honrarle. Dios será quien gane su batalla porque Él está con ellos. Y aunque sus juicios alcanzarán a aquellos infieles que prefieren consultar a otros dioses o a los espíritus de los muertos. Los tiempos mesiánicos aparecen descritos en Isaías 9, del 1 al 7. Se habla un poco sobre las profecías en las tierras de Zabulón y Neftalí, la luz que va a brillar sobre Galilea, el final del oprobio, el nacimiento del niño príncipe, el comienzo de la era del reino de Dios. Y después continúa, pues retoma el tema de Acaz y habla sobre cómo Yahvé iba a quebrar la alianza siro-efraimita a través de la mano del rey de Asiria. Vemos pues que ante la actitud obstinada e impenitente del pueblo, Dios va a hablar pues que cortaría cabeza y cola, a eso es hablando de las clases dirigentes, consecuencias sobre toda la nación sin excepción, porque al desviarse las clases dirigentes, las clases que estaban pues sometidas iban a hacer lo mismo. Y la ira de Dios no se detiene ante la rebeldía de su pueblo. Esto lo vamos a estar viendo también en el capítulo 9. Las injusticias de la clase dirigente es juzgada y las consecuencias sobre la nobleza injusta será la causa de su vergüenza durante la deportación. Eso lo vamos a ver en parte finalizando el capítulo 9 y comenzando el capítulo 10. Volvemos pues al comienzo de nuestras lecturas y vamos a compartir también un poco de lo que es nuestro análisis exegético y explicativo de los capítulos que acabamos de analizar. Fíjense, y teniendo una lectura de Isaías capítulo 7 en nuestra versión de Reina Valera, Isaías 7 en nuestra versión de Reina Valera, y ustedes pueden ubicarlo también en cualquier otra versión de la Biblia que tengan. La palabra de Dios dice así: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Han acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá, aterroricémosla y reportámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así:
no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalía. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide señal para Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo de lo profundo o de arriba de lo alto. Y respondiendo Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dice entonces Isaías: oí ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que en aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelos de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerán mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quedare en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides, que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos. Con saetas y arcos irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pastos de bueyes y para ser hollados de los ganados. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos en el capítulo 7 y vamos a tener pues algún análisis de esta lectura, y también estaremos leyendo un poco en esta versión del libro de Isaías. Estaremos leyendo también lo que es la versión nácar colunga del mismo, y así tendremos oportunidad también de comparar ambos textos bíblicos. El capítulo 7 del libro de Isaías abre una serie de profecías que sucedieron en los años del malvado rey Acaz, un rey político que solo tiene miramientos humanos. La actitud de Acaz es un índice de obcecación y endurecimiento, opuesto a la predicción del profeta, opuesto a la fe israelita. La invasión del reino de Judá por parte de los arameos o de los sirios y los del reino del norte tenían como fin deponer a Acaz, porque éste se resistía a formar parte de una liga, de una alianza contra los asirios. Los edomitas y los filisteos pues colaboraron con estos invasores, con los arameos y con los del reino del norte, porque odiaban o tenían un odio ancestral contra el reino de Judá. Isaías ofrece incondicionalmente la ayuda de Yahvé, pero tiene que abandonar las negociaciones diplomáticas con Asiria por los graves peligros del tipo de carácter religioso que esto traería si el imperio asirio intervenía
a favor de Acaz. Y el relato que acabamos de leer, donde está aconteciendo parte de la invasión, dice que sucedió en tiempos de Acaz, el hijo de Jotán, de Usías, rey de Judá, que Rasín, rey de Siria, y Pekah, hijo de Romelías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no pudieron tomarla. Y esta noticia llegó a la casa de David, de que Siria y Efraín se habían confederado. Y el corazón del pueblo tembló, y el corazón de la casa de David tembló, y se usa pues una figura, un símil, que dice que temblaron como los árboles del bosque a impulso del viento. Esta introducción pues está enmarcada cronológicamente y los datos las podemos conseguir en Segunda de Reyes, capítulo 16. Y sería bueno pues que nosotros pudiésemos consultar en nuestra versión de la Biblia lo que aconteció allí, porque se describe aproximadamente el suceso, pero se habla también de lo que de la alianza que hizo Acaz con el rey de los asirios para librarse pues de la invasión de Siria y de Efraín. Y dice el texto del profeta Isaías que Isaías fue con su hijo al encuentro de Acaz por órdenes de Yahvé. Iban hacia cierto lugar determinado donde comúnmente los ejércitos enemigos se juntaban para atacar. Ante esta situación de extrema crisis, Dios intentó una última advertencia y envía al profeta con su hijo, con Seal-Yasuf, cuyo nombre significa un resto volverá. Quizás porque este nombre simbólico era un presagio triste y de esperanza a la vez. Triste porque si solo un resto ha de volver, quiere decir que la tragedia sería grande y que quedarían pocos, tal como lo fue reseñado en el capítulo anterior. Y de esperanza porque a pesar de que Dios va a ejecutar sus juicios, pues dejará solamente un remanente fiel, del cual Él va a levantar una nación que le va a servir. Quizás Isaías había comunicado a Acaz algún oráculo sobre el particular relacionado con el nombre de su hijo, y así la presencia de éste podría tener alguna relación con aquel oráculo, en cuanto a que le recordara al rey ese momento que estaban viviendo, esa escena de peligro. Esto tiene lugar en la piscina superior a la salida de la fuente de Gihón. Hoy es el Ebdar, la fuente de la Virgen de los cristianos, construida para recoger aguas que eran conducidas por un canal excavado en la roca a la piscina inferior al sur de la ciudad. Actualmente Birket el Anra, o Hanra, como se diría en el hebreo actual. Y es el canal llamado segundo, que será sustituido por Ezequías por otro, sería el tercero, que desembocará en la piscina de Siloé. No se puede localizar exactamente el paradero del campo del batanero. Acaz fue pues a inspeccionar el aprovisionamiento de agua a la ciudad en virtud de que ya los ejércitos se acercaban y quizás sitiarían la ciudad de Jerusalén. Además, por ese lado, la ciudad solía ser comúnmente atacada y quizás él quería cerciorarse personalmente de cómo estaban las defensas en ese entonces. Isaías, ante todo, le da seguridad de parte de Dios para que no se inquiete por la situación. Le inspira a confiar en Dios. Y bueno, y le dice, mira, no tengas temor por estos invasores que son simplemente dos tizones que humean. Y como tal, lo más que pueden hacer es echar humo para asustar, pero en realidad están a punto de extinguirse. Efectivamente, los asirios no tardaron en acabar con la independencia de Siria y de Samaria. Sus días estaban contados. El rey de Samaria, Pekah,
es llamado despectivamente hijo de Romelía, porque era un usurpador y no tenía sangre real. No se le nombra por nombre, sino por el de su oscura descendencia. El profeta tampoco quiere dar el nombre del candidato que los invasores quieren poner en el trono de Jerusalén, sino que se le designa despectivamente como el hijo de Tabeel, nombre que parece ser arameo, y que podría ser quizás un judío arameizante que compartía la idea de esta revuelta. El profeta da la razón de por qué no debe temerse demasiado. La cabeza de Siria es Damasco, la de Damasco Racín, y por mucho poder que pretendan tener, y aunque parezca que son superiores a Judá, sus fuerzas están basadas en medios que son simplemente humanos. Mientras que Judá tiene como defensor, como protector al Dios mismo. Así pues, la terminación lógica de la frase sería: la cabeza de Judá es Jerusalén, y la cabeza de Jerusalén es Yahvé de los ejércitos. Y contra Dios, pues, no pueden prevalecer los planes del hombre. El profeta solo pone como condición al escéptico rey, para que éste esté seguro, es que crea la palabra de Dios, dada en ese momento por el profeta Isaías. Aquí el profeta exige esa disposición de ánimo de plena confianza y entrega a los designios y a las revelaciones de Dios, como base de toda protección y auxilio que viene de parte de Él. Fíjense que los versos 10 al 16, vamos a chequear las diapositivas nuestras, los versos 10 al 16, pues dice que Isaías dijo acá que pidiera a Yahvé una señal, bien sea que esta señal provenga de abajo, del Seol o de lo alto. Y es aquí donde se revela, pues, en el texto bíblico lo que será la señal de la Virgen que está grávida, que está embarazada, que pronto dará luz y que va a dar a luz un niño que pondrá por nombre Emmanuel. El profeta enfáticamente le dice que tiene a disposición todo el ámbito de la creación, le dice al rey Acaz, desde lo profundo del Seol hasta la cúspide de los cielos. Solicita una maravilla de parte de Dios. Él puede hacer que debajo del Seol salgan los ejércitos hechos sombras, o quizás enviar una legión de ángeles desde los cielos. El rey escéptico, incrédulo, obviamente, en verdad no se afinca sobre esas promesas, y como con un celo hipócrita y como quizás queriendo dar una lección de religión al mismo profeta, le dice irónicamente que no va a pedir ninguna señal porque no va a tentar a Dios. Ese es el colmo del cinismo. El colmo del cinismo en un rey que por sus tendencias extranjerizantes despreciaba la fe israelita y se encargó de introducir los cultos idólatras cananeos y planeaba introducir también el culto de los vencedores asirios. Y eso lo vemos claramente en Segunda de Reyes 16. Por otra parte, él no quiere obligarse a seguir una política de aislamiento enfatizada por Isaías. Hacía pues el requerimiento de que confiaran solamente en Dios y no en las alianzas. Probablemente había ya solicitado ayuda a Siria y así se deja ver. Por lo menos en esta escena, quizás él estaba pensando en pedir ese socorro a las personas, a la gente de Asiria, y en el capítulo 16 de Segunda de Reyes esa solicitud se hace efectiva. Isaías seguro ya conocía esto, y ante la respuesta del rey, pues dice airado, ya que bien si no es lícito pedir milagros, pues ¿por qué innecesariamente tientan a Dios? El rechazar
La oferta del portento hecho por Dios era en realidad un desprecio y un insulto que ponía a prueba la paciencia divina misma. La reacción de Isaías, pues, irritado y enardecido por el celo hacia Dios, es fulminante. Y él dice, ¿os es poco molestar a los hombres? Hablando de sí mismo, pues al profeta. ¿Que molestáis también a mi Dios? Y después se dirige a la casa de David con énfasis por el desprecio que han hecho, rechazando sus consejos. En este ambiente de irritación es necesario comprender el anuncio de la señal que el profeta hace, como dándole en cara y en castigo de su infidelidad, puesto que no han querido captar esa señal de benevolencia divina que Dios le había ofrecido usando los recursos de su omnipotencia, sino que tienen esta respuesta, el rey tiene esta respuesta irónica e hipócrita, a lo que pues el profeta responde con una señal muy desconcertante. Antes de hablar un poco de esta señal que el profeta va a dar, es bueno explicar en qué consiste a veces el contenido de ciertas profecías, sobre todo las profecías de carácter mesiánico. Estas son profecías, estamos viendo aquí, donde se avisora la venida del Mesías, donde se describen incluso los tiempos mesiánicos, los tiempos de justicia, los tiempos de paz. Y se dan en medio de una situación propia de su época. Está aconteciendo algo, un suceso, están viviendo un proceso de guerra, de invasión. Dios va a traer una palabra a través del profeta. El profeta le hace la propuesta al rey si él quiere alguna ayuda que provenga incluso desde las mismas profundidades del Seol o de lo alto de los cielos, pero que Dios está dispuesto a respaldar a Jerusalén en ese momento. Pues el profeta, todo incrédulo allí, hipócritamente asienta de que él no quiere tentar a Dios. Y el profeta, pues, airado le dice, entonces, ¿por qué molestan al hombre y también molestan a Dios? O sea, ¿para qué hacerme venir o para qué consultar si sencillamente no están dispuestos a creer? Pero Yahvé tenía una respuesta para ellos. Y una respuesta que se relacionaba con un suceso que, aunque está enfocado en lo que están viviendo, es como la correspondiente paralelo de lo que iba a suceder más adelante, cuando el rey auténtico y verdadero, el legítimo ocupante del trono de la casa de David, llegara. O sea, es un oráculo dado en un tiempo determinado, con miras de cumplirse plenamente en el futuro. La señal, una virgen va a concebir y va a dar a luz un niño que tiene un nombre simbólico y misterioso. La palabra hebrea empleada para designar lo que traducimos nosotros por virgen no tiene ese sentido específico y fisiológico y moral, ya que alma significa radicalmente doncella, una mujer en estado nubil, incluyendo sobre todo la idea de juventud, digamos una mujer joven. La palabra equivalente a virgen en hebreo sería betulá. No obstante, la versión de los 70 lee en nuestro texto de Isaías la palabra griega pártenos, que responde al sentido más bien de betulá, lo que supone ya la interpretación que los traductores alejandrinos daban al vocablo en el que veían alusiones mesiánicas. Otras versiones griegas leen neanis, o sea, doncella.
Y si bien la palabra almat no tiene el sentido específico de virgen desde el punto de vista lexicográfico, no obstante, examinando los diversos lugares de la Biblia en el que se encuentra, parece insinuar cierta relación con la idea de virgen, pues nunca se emplea aplicada a una mujer casada. Y por otra parte, en algunos casos, designa ciertamente a una mujer virgen, al menos en la estimación pública, es decir, una doncella que se supone virgen mientras no se demuestre lo contrario. La palabra hebrea en el texto de Isaías va acompañada del artículo, lo que supone cierto énfasis de parte del profeta al presentar a esta misteriosa doncella, incluso sobre su condición de tal, y como la presenta ya encinta, parece que el profeta piensa en una concepción excepcional del niño que vendrá. Y si se admite que el profeta insinúa la idea de una concepción fuera de las leyes naturales, al suponer que esa doncella está ya en estado, es necesario admitir que también tanto su concepción como su nacimiento iba a ser un hecho extraordinario, ya que los verbos encinta o grávida y dar a luz están en el mismo tiempo gramatical. Esta doncella le impondrá personalmente el nombre. Fíjense que el profeta no tiene en cuenta para nada la presencia de un posible padre, lo que no es anormal, ya que muchas veces solía ser el padre el que daba el nombre a los hijos y en otros casos la madre el que le imponía el nombre al recién nacido. El nombre es simbólico, significa Dios con nosotros. En hebreo, Immanuel, nosotros comúnmente lo traducimos como Immanuel. Por sí solo no indica carácter mesiánico, ya que nombres de esa índole para expresar determinadas circunstancias históricas en las que Dios ha intervenido en la vida, pues ya existe en otras partes. El uso de nombres teóforos, ¿okay?, nombres que contienen una porción del nombre divino o hacen referencia a Dios, era muy corriente entre los semitas y encajaba perfectamente en la idea de la concepción teocrática de la vida que ellos tenían. El carácter mesiánico de Immanuel habrá que deducirlo del contexto y de las circunstancias históricas de la profecía. En realidad, el carácter mesiánico de este niño misterioso solo podremos deducirlo de las notas que el propio Isaías le aplica en los siguientes capítulos. El texto actual por sí solo no basta para ver las cualidades mesiánicas de dicho niño misterioso. Aquí aparece simplemente alimentándose por un periodo determinado de leche, cuajada o mantequilla en hebreo, y miel. Los autores no están concordes al querer explicar esta extraña frase. Unos ven en ella la predicción de un tiempo de abundancia, porque esta alimentación de leche y miel, mezclas que los beduinos llaman lajus, es actualmente estimada por los árabes de las estepas. Pero la generalidad de los autores ven en ellos un anuncio de devastación, en cuanto que ese régimen de comida puede considerarse como un régimen de privaciones para personas que llevan una vida sedentaria socialmente en este tipo de pueblos, pues. Recuerden que en aquellos días lo que nosotros conocemos como poblaciones rurales eran en verdad aldeas pequeñas, pero existían también los beduinos o los nómadas, personas que se mudaban de un lado a otro, que estaban más dedicados pues a la ganadería que a cualquier otra cosa. Y eso según se daba pues el encuentro de los pastizales donde ellos pudieran andar. La devastación iba a ser tan general que se interrumpían las faenas agrícolas, faltarían los productos clásicos del campo, del modo que el niño se vería obligado a vivir exento de esa vida pues propia de la convivencia urbana, y tendría que cambiarlo pues
por una vida de nómada, considerado por la gente que vive en las ciudades como una vida inferior. Entre tantas ruinas acumuladas por la guerra y por los invasores asirios, recuerden que antes de llegar a Jerusalén, los asirios ya habían conquistado parte, pues, del territorio, y aunque no conquistaron plenamente Jerusalén porque se tuvieron que devolver, eso está dicho más adelante, pues sí hicieron algunos estragos importantes, igual que las infiltraciones de los ejércitos sirios y de los ejércitos del norte, de lo que nosotros conocemos como Efraín o ejércitos efraimitas. Bueno, todos estos hechos, pues, iban a dejar a la tierra sin productos agrícolas y por lo tanto los campos iban a crear más bien la condición para hacer pastizales donde solamente podría estar la ganadería, y obviamente en este matiz los productos lácteos iban a abundar. De allí que pues deducimos que parte de lo que se está profetizando acá y que se está enmarcando dentro de todo el conjunto del oráculo que se nos está ofreciendo, encaja perfectamente en lo que se está prediciendo en el oráculo. La inminencia de la devastación se expresa al decir que ese niño, al que el profeta ve ya en el seno de una virgen como hecho presente, sufrirá estas privaciones, o sea, antes de que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, es decir, antes de que llegue a la edad de la discreción, donde podrá ejercer el uso de la razón, o bien el sentido físico de discernir entre lo nocivo y lo que es bueno físicamente. O sea, la idea siempre es entre lo que es correcto y lo incorrecto, es decir, conciencia moral de las cosas. Mientras esto pasa, Judá pues se verá entregada a la devastación, y en ese sentido el signo anunciado tiene un carácter sombrío y de negras perspectivas para Acaz, que ha despreciado una señal de benevolencia que se le había prometido en nombre de Yahvé. Hará venir Yahvé sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días las cuales nunca vinieron desde que Efraín se separó de Judá, dice el verso 17. Lo que confirma el carácter amenazador de la señal de Emmanuel. En la gran calamidad inminente en la que se verá envuelto el pueblo de Judá, se comprometerá la dinastía real. Desastre solo comparable a la rebelión de las tribus del norte, de las cuales es símbolo Efraín contra el poder central de Roboam en Jerusalén, que trajo como consecuencia la división del reino fundado por David y consolidado posteriormente por Salomón. Fíjense que si nosotros analizamos esto, obviamente vamos a caer en cuenta que las perspectivas mesiánicas de un cumplimiento inmediato de una situación que va a suceder pudiera apuntar de que el niño de la profecía de repente pudiera ser el rey Ezequías. Algunos piensan que no, porque es probable que el rey Ezequías ya había nacido y quizás tendría algunos añitos, siendo un niño todavía. Algunos piensan pues que son los hijos, que son algunos de los hijos del profeta Isaías, pero los hijos del profeta Isaías ya tienen nombres que se han asignado a una misión específica. Este niño, Emmanuel, tiene otra perspectiva. De hecho, en el oráculo se sorprende que se habla sobre un nacimiento especial sobre una mujer, también especial, con una condición de embarazo y de parto especial. Y todo esto, pues, nos lleva a pensar de que Dios está usando
al profeta para anunciar algo que sí tiene que ver con un evento que les ocurre en el momento, pero que está preparado para un momento futuro en la vida de Israel, cuando Emmanuel, como liberador, ejecute pues por fin la verdadera redención de todo el pueblo de Israel. Mientras tanto, esta señal pues iba a ser la clave para que el pueblo de Judá pudiera ver que la mano de Yahvé iba a ser sobre ellos a causa de la incredulidad de las clases que gobernaban y de todo el pueblo en general, porque eso afectaba a todos. Los versos 18 al 25, los versos 18 al 25, vemos que la señal de Emmanuel es la prueba que Yahvé triunfaría sobre cualquier complot sobre su pueblo, aunque tenga que usar a otros para ejecutar sus juicios. En este caso, él necesitaba pues depurar a la nación. Recuerden que la señal de Emmanuel tenía esa connotación pues de que por un lado positivo se estaba previendo ya, y así lo vamos a deducir de los otros capítulos que faltan, de que Yahvé libraría al pueblo, finalmente lo redimiría de sus enemigos. Y por otra parte, lo que está sucediendo en su entorno, el pueblo va a sufrir las consecuencias, o la casa de David también va a sufrir las consecuencias de lo que va a ser su incredulidad a la palabra de Yahvé. Los versos 18 al 25, fíjense. Y en esos días silbará Yahvé a los mosquitos que están en los cabos del río de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y se abatirán en masa sobre los valles y torrentes, sobre los huecos de las rocas, y sobre los zarzales, y sobre los matorrales todos. Y en esos días raerá o afeitará al Señor con navaja afilada del lado de allá del río, y rasurará la cabeza, los pelos del cuerpo, y raerá la barba. En aquel día tendrá uno una vaca y 2 ovejas, comerán mantequilla. Por la gran cantidad de leche que darán pues de mantequilla y miel, se alimentarán todos los que quedaren en la tierra. En aquel día, el lugar donde había 1000 vides por valor de 1000 siclos de plata, se cubrirá de cardos y de zarzas, y entrará allí con arco y saeta, pues toda la tierra será espinas y cardos. Y a los montes que se cavaban y escardaban no se irá allá, por temor de las espinas y los cardos. Quedarán para pastos de bueyes y para ser pisados por el ganado. Judá tendrá que sufrir del duelo entre las dos grandes potencias militares y políticas de la época. Egipto, simbolizado por los mosquitos del río de Egipto. El Nilo era famoso en la antigüedad por sus plagas de mosquitos. Los cabos del río de Egipto son los brazos del delta del Nilo. Y Asiria, la abeja que está en la tierra de Asina, pues en Mesopotamia era famosa por sus riquezas apícolas. Los ejércitos de esos dos pueblos serán los instrumentos de la justicia divina para castigar a Judá, y sobre todo Asiria será como una navaja alquilada del lado del río Éufrates, para reducir a la humillación y a la miseria al reino de Judá. La cabellera y el vello del cuerpo, signo de virilidad y máximo orgullo de un semita, que aquí simbolizan el orgullo de Judá como nación, desaparecerán bajo el paso de las tropas asirias, que han sido alquiladas por el mismo Acaz en su propia ayuda. La devastación será tan general que desaparecerá la floreciente agricultura. Recuerden que ya desde los días de Usías y Jotán, pues la nación había tenido una floreciente economía. Pues en estos días donde está profetizándose esta serie de sucesos, pues estas cosas iban a pasar.
quedando convertido todo en pastizales, abandonados por los agricultores, y los habitantes que sobrevivirán a la catástrofe serán obligados a llevar una vida campestre de nómadas, teniendo que contentarse con los productos lácteos de ganadería, pero sin los refinamientos de la abundancia de una vida socialmente organizada. Así, parece que hay que entender los versos 21 al 22 como una descripción irónica dirigida a los ciudadanos de Jerusalén, de la nobleza, que estaban acostumbrados a vivir pues de la abundancia. Ellos se verán reducidos a un régimen de alimentación totalmente rudimentario, como el de los pobres nómadas, que no tienen más que una vaquita y 2 ovejas. Las viñas de más valor se cubrirán de hierbas y arbustos silvestres, de tal manera que solo servirán para que por ellas ande el cazador, o sea, el hombre con arco y flecha, y para que sean pastos de animales. Esto es lo que Dios dará como lección a los pueblos, pues, y a las personas, en este caso el rey Acaz, que se negaron a creer el anuncio de Dios, a cambiar, porque Dios quizás en el fondo esperaba un cambio importante en el corazón del rey y del rey hacia abajo que afectara a todo el pueblo. La gente insistía en vivir pues bajo el acostumbrado exceso y la prosperidad, y sucede pues que todo este conjunto de elementos las hacía confiar en sus propios recursos o en las alianzas que ellos podían hacer con sus aliados. Y resulta que olvidaron que la protección no viene de hombres. Es uno de los temas sobre los cuales hablamos desde el principio. La protección se encuentra en Dios. Dios es el centro de la vida de ellos, el centro de su teocracia. Y por lo tanto, Él debería ser su protector y no terceros. Dios pues trae una respuesta inmediata sobre ellos. Estas personas que ustedes aspiran que sea su protector, a la larga se convertirán en sus propios verdugos. Estas personas van a traer su religión y me van a hacer enfadar más, y estas mismas personas pues van a traer sobre ustedes miseria y van a traer sobre ustedes pobreza. Y la vida que llevan hasta ahora pues de pompas será reducida a una vida de nómadas. Eso es lo que Dios ha estado anunciando. Y la señal de Emmanuel apuntaba para eso. 2 aspectos de la señal de la venida de Emmanuel. Dios ciertamente libraría al pueblo y a la nación de la humillación de sus enemigos. Pero primero Dios tenía que ejecutar su juicio sobre la ciudad y dejar un remanente pequeño sobre el cual Él pudiera levantar una nación que le sirviera verdaderamente. Que el Señor continúe bendiciendo.